decidimos, esta es la segunda semana que empezamos con los repasos, a dar repasos generales de la ciencia del derecho, porque ustedes básicamente van a ser científicos en la ciencia del derecho. Básicamente porque es necesario que nosotros conozcamos algunas instituciones que son muy, muy básicas para que ustedes puedan desarrollar conocimientos de manera específica para aplicarlos a casos en concreto. Es decir, si ustedes no tienen esta base de los conocimientos generales, difícilmente cuando ingresen a, por ejemplo, a cursos como penal, como cursos como notarial, van a quedarse, pues básicamente en la luna por algunas instituciones que pasamos de noche. Cuando yo estaba dando clases a algunos compañeros de otras carreras, por ejemplo, yo les decía, miren compañeros, ¿para ustedes qué es el Estado? Y algunos de ellos hasta llegaron a decirme que eran los estados que publicaba uno en WhatsApp. Y yo decía, bueno, tienen razón. No es esa la perspectiva que ellos conocen y que tampoco tienen. Pero para entender el panorama de lo cual vamos a abordar en las próximas 3 o 4 semanas que vamos a tocar lo que son temas de derecho constitucional, temas de derecho civil y temas de derecho penal para sentar una base en la carrera, pues vamos a comenzar con algunas cosas bastante básicas. Mauro, Mauro, usted estuvo la semana pasada. Partiendo de lo que platicamos la semana pasada, ¿qué es el Estado? Ay, eso lo dijo, Kelly. Todo lo que vayan a anotar, porfa, para los que se acaban de incorporar, lo vamos a anotar en nuestras propias leyes, porque el libro, el texto, el cuaderno que ustedes anoten a finales de año en la quema del diablo se van ustedes de casa y también se va. Entonces, por lo tanto, necesitamos que todo esté apuntado en nuestra propia ley. Consideraciones generales antes de empezar. Vean pues. Yo lo que les aconsejo, amigos, primero que nada, es que tengan sus marcadores, ¿ok? Tengan sus Mi marcadores. marcador está Carlos. ¿Por qué es necesario tener sus marcadores? Ustedes van a tener de ahora en adelante un color específico para todo lo que vayan realizando. En mi caso, por ejemplo, lo más importante lo subrayo con color amarillo, los títulos los subrayo con color verde, los plazos los subrayo con color anaranjado, las referencias con otras leyes las subrayo con color celeste y los recursos los subrayo con color lila. Básicamente se utilizan 5 colores. Si ustedes tienen ese orden de ahora en adelante, se van a dar cuenta que en el desarrollo de la carrera profesional ustedes van a tener éxito a la hora de poder estudiar. Siguiente consejo. Vean, ustedes saben que el derecho se divide por áreas. Vamos a debatir en un momento si son áreas o son ramas. Siguiente consejo. Si tenemos un área del derecho, que es el área civil, por ejemplo, bórrenlas de un solo color. Por ejemplo, yo tengo aquí de este color las leyes del área civil. También tengo de este color todas las leyes que son en materia penal, por ejemplo. También tengo en otro color, quiero compartirles por acá, leyes en materia administrativa. Ustedes pueden escoger cualquier color. Si se dan cuenta, son varias. En Guatemala existen más de 1000 leyes. Y esto les va a servir cuando tengan todas las leyes en su librera, mentalmente poder determinar, estas son leyes en materia civil, estas son leyes en materia administrativa, estas son leyes en rango constitucional. Como ustedes saben, existen 5 leyes en materia constitucional. Yo también las tengo por acá. La mecánica de las clases que vamos a estar tomando en estas semanas va a ser parte como que fueran privados, exámenes privados para que ustedes se vayan socializando en ello a lo largo de la carrera. ¿Y por qué es importante invertir en sus leyes? Va a llegar al extremo que ustedes posiblemente tengan la oportunidad de poder invertir en una codificación de leyes en materia especial. Por ejemplo, permítame un segundo. Hay alguien que me está haciendo interferencia. Ok, les
Les decía, si ustedes tienen la oportunidad de invertir, por ejemplo, en una codificación, esta es mi compendio de leyes penales, si se dan cuenta, es bastante grande. Este solo lo vamos a utilizar a manera de doctrina, a manera de referencia, porque cuando ustedes estén examinando o estén desarrollando, no van a estar con su gran Biblia ahí, ¿verdad? Entonces es mejor que tengan solo su propio código. Muy bien. Mauro, como ya le di bastante tiempo, empecemos con lo básico. ¿Qué es Estado? Buenas noches, licenciado. Buenas Es noches. una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener un bien público, entre paréntesis, común. Muchas gracias, le agradezco. Muy bien, vamos a darle tiempo a los compañeros que se acaban de unir. El Estado, desde una concepción jurídica, tenemos que entender el antecedente histórico como tal. Dentro del antecedente histórico nos tenemos que remontar en la antigua Roma, donde se formó las primeras organizaciones políticas establecidas a tal extremo que el derecho romano ha influido en muchas legislaciones, incluida la legislación latinoamericana y más específico la legislación guatemalteca. ¿Cuáles son los elementos que ustedes tienen que considerar dentro de esta definición? Vean lo que está subrayado. Estado es una sociedad humana. Esto porque está formado por un conjunto de personas. También está establecido dentro de un territorio. La extensión territorial de Guatemala es 108,000 kilómetros cuadrados. Estructurada y regida por un orden jurídico establecido a través de un poder soberano. ¿Cuáles son los tres organismos que tienen el poder en el país? Legislativo, Ejecutivo, legislativo y judicial. Muchas gracias. Ahora bien, derivado de ello, bajo esta premisa que existen tres poderes, existe lo que en la doctrina se conoce como la teoría de los pesos, frenos y contrapesos. Es decir, toda esta estructura que está supeditada bajo el ordenamiento jurídico no tiene injerencia uno sobre el otro. La semana pasada yo les ponía el ejemplo que esta teoría fue rota más o menos en el gobierno del expresidente Jimmy Morales, cuando Jimmy Morales decretó como persona no grata a Iván Velázquez y hubo una lucha de poderes entre el Ejecutivo y lo que dictaba la Corte de Constitucionalidad. Y por último, tal como lo establece nuestra Constitución, el Estado tiene que obtener el bien público o el bien común establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Esto de manera general es lo que miramos la semana pasada. Para entender el contexto de lo que es la ciencia del derecho, primero tenemos que conocer algunas cuestiones básicas de lo que es nuestra Constitución Política de la República y con ello vamos a empezar en esta noche. Ahora bien, como consideraciones generales, preguntas directas a cualquiera de los compañeros que está aquí. ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución Política de la República? 1985. Muy bien. 31 de mayo de 1985. Ok, fue el 30 de mayo de 1985. Pero, ¿en qué fecha obtuvo la vigencia la Constitución Política? 14 de enero de 1986. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política de la República? 185, licenciado, y tiene 285, pero 281. están derogados. 181 y tiene 27 tipos transitorios. 281. Ok. ¿Cuáles son los artículos que están derogados en la Constitución? El 256 y el literal H del artículo 194. Excelente. Estos datos que les acabo de compartir necesito que los anoten en su Constitución, porque son cuestiones esenciales para todo estudiante de la carrera de Derecho. Ok, vamos a comenzar porque sí vamos en sintonía acerca de este tema. ¿Por qué es importante una Constitución? Una Constitución es, en el orden jerárquico, dentro de la jerarquía de las normas constitucionales, la ley de máxima jerarquía. Ahora bien, en lo que copian estos sus compañeros, dentro de el principio de supremacía constitucional, hablábamos la semana pasada acerca de la pirámide de Kelsen. ¿Recuerdan de ello?
Bajo esta premisa, ¿cuál es la estructura jerárquica que tiene nuestra legislación? Constitucionales, las ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Ok. Excelente, muchas gracias. Vean, yo me lo aprendí y este es un chivo para cada uno de ustedes como la famosa CORI. La famosa CORI, que no se les va a olvidar este nombre, ¿verdad? La famosa CORI. ¿Por qué? Porque en el rango superior están las leyes constitucionales. Ahora bien, como ustedes ya saben, la Constitución es la ley máxima de nuestro país, pero existen otras leyes de tipo constitucional. ¿Cuáles son esas leyes de rango constitucional? La ley de orden. La ley de libre emisión de pensamiento, ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Excelente. Eso para que lo vayan anotando, si ustedes lo pueden ir anotando en su constitución, sería maravilloso, porque si ustedes respetan este orden secuencial y lógico, a la hora que estudien el resto de divisiones del derecho, no les va a costar. ¿Quién me puede mencionar algunas leyes de tipo ordinario? Código civil, código mercantil, código procesal penal. Muy ¿Son bien, algunas Rubén. de esas? Excelente. Dentro de las leyes reglamentarias, ¿cuáles me pueden mencionar? Vamos, eso ya lo miramos. ¿Será que volvés a repetir? Es que no te escuché muy bien. Sí, dentro de las leyes reglamentarias, ¿a cuáles me pueden mencionar como ejemplos? Código de trabajo, Lic. Muy bien. Servicio civil también, licenciado. Bueno, ojo con esto. Carol, si usted me mencionó el reglamento de la ley del servicio civil, es correcto, porque la ley del servicio civil es de tipo ordinario. ¿Ok? Está el reglamento de la ley del servicio civil, reglamento interno de los trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Y dentro de las leyes individualizadas, ¿cuáles me pueden mencionar ustedes? Reglamentos internos de trabajo, contratos celebrados entre particulares. Muy bien. Pueden también ser contratos celebrados entre particulares, algunas sentencias, pero vamos bien. Ahora bien, como siguiente tema tenemos que ver algunas características esenciales para poder diferenciar algunos términos que son indispensables dentro de la carrera del derecho. Vean pues, como primer diferencia, un principio es un conjunto de conceptos sociales que dan significado a los derechos establecidos en nuestra Constitución. Tomen en consideración que no todos los principios están regulados en forma escrita. Hay algunos que son regulados de forma universal, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las garantías son ese conjunto de reglas establecidas en la propia Constitución para salvaguardar el cumplimiento de los derechos de las personas. Ahora bien, ¿qué es un derecho? Un derecho es todo acto, toda situación jurídica que tiene que estar regulada para ser susceptible de poder ser solicitado por una persona en particular. Derivado de este tema, surge muy importante algunas definiciones y conceptos que nosotros tenemos que manejar a la perfección. La primera de ellas, compañeros, en términos generales, desde una perspectiva jurídica, que es acción y qué es pretensión. Acción y pretensión. ¿Cómo se hace para hablar aquí? ¿Los ayudo? Licenciado, ¿Sí, Azucena? sí, la acción puede ser realizar un acto y la pretensión es a lo que queremos llegar con la realización de este acto. Muy bien. Excelente. Derivado de lo que está diciendo Azucena, es necesario que ustedes recuerden la siguiente terminología. ¿Qué es un acto jurídico y qué es un hecho jurídico? Es muy importante para civil, para penal, para notarial, para todo. Pero tienen que saberlo diferenciar.
Marvin, para usted, ¿qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico? Hay que activar el micrófono, Marvin. Perdón. Un acto jurídico es toda acción que se hace conforme a lo establecido en ley. ¿Cómo me podría explicar o ejemplificar lo que es un acto jurídico, Marvin? Por ejemplo, yo soy libre de conducir un vehículo. Sin embargo, hay un reglamento que me regula. Entonces, si yo violo ese reglamento, estoy cometiendo un hecho antijurídico, o sea, voy en contra de la ley, ¿verdad? Bueno, usted trae a colación lo que establece el artículo 4 de la Constitución, la libertad de acción. Podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, pero si en dado caso se violenta un reglamento, pues necesariamente va a traer aparejado una sanción, que puede ser una sanción de tipo coactivo, una sanción de multa o otro tipo de sanción. Para ponerlo desde una perspectiva bastante sencilla entre lo que es un acto y lo que es un hecho jurídico, un acto jurídico trae aparejada la voluntad de las personas con consecuencias jurídicas. Es decir, Marvin tiene un vehículo, yo se lo quiero comprar, vamos a faccionar un contrato de compra-venta y bajo este contrato se materializa lo que es el acto jurídico. Pero un hecho como tal tiene que ver con aspectos naturales que pasan fuera de la naturaleza, es decir, van a volverse jurídicos cuando un hecho fuera de trae aparejadas consecuencias jurídicas. Imagínense las tormentas que ha vivido nuestro país. Va una persona X y le cae un rayo. A consecuencia del rayo, fallece. Entonces, el hecho natural tuvo consecuencias de tipo jurídico y esa consecuencia de ese acto en el cual una persona recibió el rayo y posiblemente falleció, va a dar vida a lo que se conoce como hecho jurídico. Esto que no se les olvide, por favor, porque siempre los examinadores les van a preguntar la diferencia entre acto y hecho. Y esto es muchas veces muy importante, por ejemplo, en materia penal, cuando me decían, es que yo no entiendo penal. En materia penal les quiero poner un ejemplo, esto lo vamos a ver dentro de 2 semanas más o menos. Por ejemplo, está el delito de homicidio preterintencional. ¿Pero qué es la preterintencionalidad como tal? La preterintencionalidad consiste en aquella acción que va más allá de lo que yo había pensado. Les pongo el siguiente ejemplo. Hay una persona que se quiere tirar del puente Incienso y se quiere suicidar. Yo soy experto en armas. Entonces vengo y digo, bueno, si le apunto a la pierna, pues la persona no va a fallecer. Entonces yo le disparo y la persona no se cae del puente, pero resulta que yo no sabía que la persona era hemofílica. Entonces la persona hemofílica pues se desangró y a raíz de eso falleció. Entonces aquí hubo un acto preterintencional. Es decir, el hecho que yo quería fue y trascendió más allá de lo que yo había esperado. Esto relativo al hecho y al acto. Cuestiones preliminares dentro de derechos humanos y dentro de derecho internacional. El consulado es el representante comercial del país. La embajada siempre va a tratar cuestiones políticas y humanitarias. Un convenio, este es suscrito por cualquier funcionario distinto al jefe de Estado. Háblese del convenio como por ejemplo tenemos el convenio que firmó el exministro de Gerhardt en Estados Unidos sobre, pues lo que ustedes ya conocen, el Tratado Triángulo Norte, donde personas centroamericanas podían automáticamente recibir a Guatemala cuando fuesen deportadas. Pero un consulado es el representante comercial de un país. Quiero poner en contexto todas estas definiciones porque son cosas que ustedes les deben de servir y manejar a la perfección durante toda la carrera. Ahora bien, si ustedes les preguntan cuántas partes tiene la Constitución política, ustedes van a encontrar que hay muchos criterios. Para algunos trataístas van a decirles que hay 3 criterios en la Constitución, que hay 3 partes que tiene la Constitución. Algunos van a decir que son 4 y otros que van a decir que únicamente son 2. Yo me voy mucho por lo que dice el maestro Sandoval, que realmente existen 5 partes en la Constitución. ¿Y cuál sería la base para que ustedes comiencen a notarlo? Hay algunos compañeros que deciden
pintar, por ejemplo, la parte dogmática, que es del artículo 1 al 139, de un solo color. Identifican parte dogmática. Hay otros que colocan viñetas para identificarlo porque son las partes estructurales que tiene que manejar la Constitución política. La parte orgánica establecida en el artículo 140 al 262, la parte pragmática establecida en el artículo 263 al 281, y también están las disposiciones transitorias y finales de nuestra Constitución política. Y es indispensable el estudio de estas transiciones esenciales porque dan vida, por ejemplo, a lo que fue la ley del organismo legislativo, por ejemplo, la continuidad de las leyes del gobierno de facto, las disposiciones de lo que pudiese llegar a ser la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y cosas muy elementales que no podemos entrar a profundidad porque al final el objetivo de estos repasos es solo estar un mes y que ustedes conozcan someramente de forma general lo que está establecido. Para hablar de la Constitución política tenemos que tomar en consideración, y esto que no se les vaya a olvidar, tomen como referencia la tabla de Kelsen, respecto a lo que son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos como tal? Mientras yo estoy leyendo esto, yo les aconsejaría que anoten la clasificación de los derechos humanos establecidos en la Constitución dentro de sus mismos artículos. Es decir, ubíquense en la primera parte donde dice primera generación, ubiquen ahí donde está el artículo 3 y coloquen primera generación, individuales, artículos 3 al 46. Esto siempre en materia de derechos humanos, porque esa es la clasificación que está establecida dentro de nuestra Constitución Política de la República. Los derechos humanos son el conjunto de facultades fundamentales que goza la persona por el solo hecho de serlo como tal, los cuales garantizan una vida digna, libre de discriminación, además de velar porque no se viole un derecho en su debido proceso. Se encuentran divididos en 3 generaciones, las cuales están contenidas en la Constitución. De esta manera, derechos individuales 3 al 46, entre ellos ustedes pueden mencionarme algunos, por ejemplo, el debido proceso, la declaración contra sí mismo y contra parientes que no se puede hacer, la pena de muerte, que es un tema que en su momento lo vamos a poder analizar. Y veamos el ejemplo de la pena de muerte. Vean pues. Está lo que es la definición, y esto sí necesito que ustedes me lo expliquen, lo que es derecho positivo y derecho vigente. ¿Ok? ¿Se recuerdan de esa diferencia, no? ¿Qué es derecho positivo y derecho vigente? Bueno, el derecho positivo como tal es todo el ordenamiento jurídico que está establecido en nuestras leyes. Caso de ello es, por ejemplo, la pena de muerte. Pero también es derecho positivo que posiblemente no esté vigente por diversas circunstancias. En el artículo 18 de la Constitución y también en el Código Penal establece que una persona puede ser susceptible a ser condenada a pena de muerte. Por ahí les envié un video hace poco relativo a esto. Pero ¿por qué no está vigente en Guatemala? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No? Ok. El artículo 12 de la Constitución Política establece lo que es el derecho de defensa. Nadie podrá ser condenado ni privado de su libertad sin antes haber sido citado, oído y vencido ante juez competente. Ok, está bien. A pesar de que la pena de muerte está vigente, no está siendo aplicable. La última fue pues en la década del 2000, si no estoy mal, por ahí les comparto un video. ¿Y por qué de ahí en adelante ya no ha sido aplicada? Bueno, el Congreso de la República derogó el procedimiento del indulto y trayendo a colación lo que establece el artículo 12, donde dice que todas las personas tienen que agotar las fases procesales para ser consideradas como culpables dentro de un proceso, pues lo que hizo nuestro derecho interno y la Corte Penal Internacional es que estableció un dictamen en el cual decía, bueno, si no se regula el procedimiento del indulto en Guatemala, pues coloquen la pena máxima de prisión a las personas que están siendo vinculadas a un proceso. ¿Ustedes saben cuánto es la pena máxima de cárcel en Guatemala? 50 años. Muy bien. Y les hago la siguiente pregunta. Se los quiero preguntar a todos. Yo soy recluso. Ya tengo 50 años de estar en una cárcel. Hay un motín. Yo le quito un arma a un policía y mato a otra persona.
¿Será que se me debe de condenar y se me debe añadir otra sentencia, además de los 50 años que yo tenía, o no? Mientras lo piensan, recuerden ustedes que a veces la prensa es un poco amarillista, a tal extremo que dicen, fue condenado a pasar más de 1000 años de cárcel. Y como ustedes, como estudiantes de Derecho, tienen que saber que eso no es así. Que a pesar de que se les condenen a X cantidad de años, lo máximo que puede llegar a pasar una persona dentro de un proceso penal es 50 años. Bien, ya los dejé pensar. ¿Qué opinan ustedes? Ley se le pone la pena máxima. O sea, no se le puede poner 50 años y después de otro delito, pues le ponen la cantidad de años. No, es la pena máxima que le ponen. Excelente, Cristian. Esa es la respuesta. A pesar de que una persona ya tenga pena máxima y siga cometiendo delitos, no se les puede adicionar más años de lo establecido en nuestra legislación. Por eso es que vivimos en un país bastante impune en el sistema carcelario, a tal extremo que los principales jefes de pandillas de maras son extorsionistas de primer nivel, viven con lujos, y a ellos no les preocupa seguir cometiendo delitos porque ya saben que su pena máxima es de 50 años. Muchos de ellos tienen 30 años y esperan salir antes de los 80 años. Recordando el tema de la jerarquía constitucional, existen algunos criterios esenciales en los cuales nos ponen en qué pensar si los derechos humanos son superiores a la Constitución. ¿Ustedes qué dirían? Si hay alguna ley superior a la Constitución, esa fue la pregunta. Dentro de la materia de los derechos humanos, Cristian, ¿los derechos humanos son superiores a la Constitución o no? No son superiores, licenciado. Vienen a complementar lo que ya la Constitución establece, viene a desarrollarla y están a la par, nunca Gracias, sobre Kiara. la Constitución. Exacto. Bueno, el criterio de Kiara es uno de los criterios más aceptados en la práctica. Existen otros constitucionalistas donde ellos dicen, bueno, siempre van a estar debajo de la Constitución, pero se debe prevalecer siempre que beneficie a la vida de las personas. Independientemente del criterio que ustedes tengan, pues eso es lo que estamos manejando. ¿Qué necesito que yo puedan anotar en su Constitución? Miren, pues, existen leyes de carácter constitucional, ya las miramos, pero por favor, con un color de marcador, lo puedan relacionar. Por ejemplo, las leyes de rango constitucional son 4. Ley de libre emisión de pensamiento, ley de orden público, ley electoral y de partidos políticos, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahí están las definiciones y los artículos que le dan vida a esas leyes. Por ejemplo, la ley de electoral y de partidos políticos. ¿Quién me lee el artículo 223 de la Constitución, por favor? Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que en esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Muchas gracias, Freddy. Ahora bien, ha pasado que muchos docentes siempre les preguntan el fundamento constitucional de la ley X. Si ustedes anotan esta referencia y más adelante cuando tengan su ley electoral le ponen la referencia que está en el artículo 223 de la Constitución, ya la hicieron. Por ahí algunos compañeros me decían hace poco, mire, es que un catedrático nos puso a hacer la relación que existe con esta ley y con otras leyes. ¿Qué podemos hacer ahí? Y bueno, básicamente yo les decía, y este es el secreto para todo estudiante de Derecho. Toda ley tiene que tener su origen, su esencia sui generis, en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, se tiene que buscar el fundamento constitucional. Luego,
¿Cómo saber que una ley funciona para algo determinado? A pesar de que la ley del organismo judicial establece que los considerandos no son fuente de derecho, es indispensable que ustedes los vean, porque ahí se plasma la esencia normativa del por qué fue creada una ley en específico. Es decir, si ustedes cuando empiezan a leer una ley de forma particular no la analizan a profundidad, pues si no empiezan por los considerandos, va a ser muy difícil estudiar su contenido. ¿Cómo pueden determinar ustedes, ya sabemos dentro de la jerarquía de normas constitucionales, dentro de las leyes ordinarias, en qué año fue promulgado o por qué fue promulgado o por qué le pusieron un nombre a una ley en específico? Cuando ustedes ven su codificación y ven la pasta de cada ley, por ejemplo, el Código Penal, para ponerles un ejemplo, es el Código Penal 17-73. Eso quiere decir que fue el código o el decreto realizado número 17 del año 1973. El Código Procesal Penal, por ejemplo, es el decreto 51-92, que fue la ley número 51 del año 92, para que lo tomen en consideración. ¿Vamos bien hasta el momento o existe una duda? Porque necesito que esto sea planchadito, bastante fácil para entender lo que viene. Para mí está claro, Lick. Excelente. Muy bien. Vean pues. Existen principios en materia constitucional que son bases para todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué es necesario que los tengamos a consideración? Si ustedes ven el principio de supremacía constitucional, y con este es el único que me quiero detener, para que vean la siguiente observación. Quiero, por favor, que Kiara me lea el artículo 44, que Raúl, si tiene su constitución, me lea el artículo 175, y Freddy me lea el artículo 204 de la Constitución. ¿Por qué este principio está dentro de 3 partes? Empecemos con el 44, por favor. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Muchas gracias. Yo quisiera pedirles, por favor, que subrayaran donde dice serán nulas ipso iure. Ipso iure significa nulas de pleno derecho. Y que ese artículo, ese tercer párrafo, lo relacionen con el artículo 175 y 204 de la Constitución. Muy bien. Raúl tiene su Constitución para leer el artículo 175. Sí, licenciado, aquí lo tengo. Por favor. Artículo 170. Sí, licenciado. Sí, lo tengo aquí, ¿me escucha? Sí, por favor. Ok, el artículo 175 dice, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o transgresen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes clasificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de los 2/3 partes del total de diputados que integren el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. Freddy, el artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Muchas gracias. No es que el constituyente haya dudado de lo que escribió. Lo que pasa es que estableció este principio en las 3 partes esenciales de la Constitución, tanto en la parte dogmática, tanto en la parte orgánica y tanto en la parte pragmática. Si ustedes logran definir esto y lo pueden determinar y casarse mentalmente con este principio de supremacía constitucional, tanto en cada parte de la Constitución, créanme, les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de la carrera. Otro de los principios que hemos desarrollado, por ejemplo, está el principio de control.
Si me pueden ayudar, por favor, con el artículo 266. Acá clase. Clase de derecho civil. Perdón, ¿qué indicaba? Sí, darle lectura al artículo 266 y por favor, ahí relacionenlo con el 267 y entre paréntesis, con marcador verde, colóquenle principio de control. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Muchas gracias, Freddy. Les quiero explicar esto con algo que está pasando hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, está de moda el centro de gobierno. El centro de gobierno, pues, es como que el banderazo del actual gobierno para tratar de decirle a la población que están trabajando. Realmente hay muchos criterios encontrados y yo no me quiero ver en contra de sería un poco antiético. Pero básicamente, si nuestra normativa jurídica establece que hay funciones específicas para el vicepresidente y para los ministerios, ¿cómo es posible que una persona tenga más control y tenga más poder que un ministro? Para mí eso, créanme que me choca totalmente. Y básicamente el principio de control establece eso, ¿verdad? Que el ejemplo que están colocando ahí es el principio de control estableciendo lo que es la constitucionalidad en caso concreto y declarando y solicitando que eso sea declarado inconstitucional la creación del centro de gobierno. ¿Qué es el principio de estabilidad? El principio de estabilidad, pues básicamente en palabras de buen chapín, es aquel principio que establece que las leyes deben de tener permanencia en el tiempo en todo momento. ¿Ok? Permanencia en el tiempo en todo momento. Se los vuelvo a repetir por si alguien está escribiendo. El principio de estabilidad establece que toda nuestro ordenamiento jurídico debe tener permanencia a lo largo del tiempo. El principio de ponderación, esto también lo pueden anotar en las primeras hojas de su constitución. Algo que se me olvidó comentarles es, si ustedes tienen leyes de forma espiral, pues están re bien porque pueden ir adjuntando páginas en blanco para hacer anotaciones. Pero si tienen leyes que no son en forma espiral, pues vayan analizando, mandar a cambiarlas o mandar a arreglarlas porque es importante para que hagan anotaciones especiales. El principio de ponderación establece que todos los principios y todos los derechos establecidos en la Constitución deben prevalecer de forma equitativa. Aquí hay un clásico ejemplo en el cual nosotros hablamos de lo que es la antinomia normativa. Una antinomia consiste en la contraposición o cuando dos garantías de tipo constitucional chocan, ¿cuál es la que prevalece más? El clásico ejemplo de esto es la libertad de emisión de pensamiento que abusan muchas veces los medios de comunicación y la presunción de inocencia que tienen otras personas. A pesar de que son dos garantías de rango constitucional, ¿cuál debe prevalecer? ¿La libertad de prensa o la presunción de inocencia? Entonces ahí es donde entra este principio en la práctica. Algunos medios de comunicación bastante pues profesionales lo que hacen es poner en recuadro a las personas y no exponen su identidad, mientras que otros pues ustedes han visto lo que ha pasado y tachan de culpable posiblemente a una persona que no lo sea. El principio de proporcionalidad, establece que si un derecho se restringe, debe de ser únicamente si es necesario. Principio de proporcionalidad. Si se restringe un derecho, únicamente debe usarse si fuese pues, eminentemente necesario. Ejemplo que acaba de pasar. En la libertad de locomoción, pues estuvo básicamente minimizada
a tal extremo de que por el COVID muchas personas durante muchos días no podíamos salir, a ciertas horas no se puede salir, pero era violentada porque el bien era superior a lo que se estaba veando, es decir, el bien de la vida estaba prevaleciendo sobre el de la libertad de locomoción. Y el principio pro homónime, esto está establecido en el artículo 2 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. No sé si alguno la tiene por ahí, si no, se los voy a leer en este momento. El principio pro homónime, esto lo pueden anotar ustedes ahí, es la interpretación extensiva de la ley. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías en defensas del orden constitucional. Muy bien. Vamos a continuar. Todavía tenemos algunos minutos. Licenciado, perdone, haciendo un paréntesis. ¿Podría repetirme la definición del principio de ponderación? Sí, claro. Te los voy a repetir. Este principio establece que todas las garantías constitucionales deben prevalecer. ¿Qué garantías dirán ustedes? Libertad de acción, locomoción, derecho de defensa, derecho de vivienda, derecho de educación. Pues lo que busca este principio es que todas estén latentes en todo momento. Lick, perdone, buenas noches. La clase sí la está grabando. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Tienes sueño, Ale. Licenciado, una pregunta. Sí, Juan José. Profe, para ponerme al día en todo. Yo les comparto las grabaciones de la semana pasada y de hoy. Bueno, gracias, profe. Bueno. ¿Por dónde las va a compartir? Sí. Yo las tengo en un canal secreto de YouTube. Si gustan, se las comparto. ¿Cómo le hacemos? Me escribe un representante de cada grupo. Por ejemplo, a Freddy se la puedo mandar. A Michelle, ya estamos en un grupo con todos los del cuarto semestre de Derecho. Se la puedo compartir a Rubén también de Plan Diario. Y del día domingo creo que está Cristian y Juan José también. A cualquiera de los dos se las puedo compartir. Vaya, Lick, ahí le escribimos. Gracias. Gracias. Gracias, Lick. Ok, vamos a pasar a la definición de lo que es constitución. Eduardo Couture es uno de los principales constituyentes uruguayo. Esta definición, si les da tiempo, anótenla en su constitución en el inicio, por favor. Para Eduardo Couture, la constitución es el cuerpo de normas jurídicas fundamentales del Estado, relativas a la institución, organización, competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, a los deberes, derechos y garantías de los individuos y al aseguramiento del orden jurídico que en ellas se establece. El fin de la Constitución Política de la República de Guatemala es organizar jurídica y políticamente al Estado. Eso está establecido en el preámbulo de nuestra Constitución Política de la República. ¿Cuántos de ustedes ya han leído por lo menos una vez la Constitución? Por lo menos. Yo sí, pero no todavía. Pero ahí vamos, ahí vamos. Si ustedes quieren ser buenos estudiantes de Derecho, y aquí viene el consejo general que les quiero dar, porque para entender procesal, que es el curso que básicamente me estaban diciendo, si ustedes no tienen noción general de lo que es la Constitución y no tienen noción general de lo que es el Código Civil, pues estaríamos en aguas negras y tétricas tratando de estudiar una ciencia que empieza de los aspectos básicos y elementales para trasladarse a los elementos particulares, porque cada elemento de la Constitución da origen a una normativa que va a ser aplicada a casos en concreto. Derivado de ello, es muy importante que ustedes recuerden lo que es lo adjetivo y lo que es lo sustantivo. Lo adjetivo, entre otras palabras, es todo lo que está pues
en ejemplos. Y lo sustantivo es todo lo que está escrito en nuestra Constitución. Que en otras palabras, según la doctrina, es lo objetivo a lo subjetivo. Les pongo un ejemplo para que entendamos esto. Homicidio. Homicidio, definición del Código Penal. Comete delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Aspecto objetivo, con una condena. Aspecto subjetivo. Roberto Mauricio, al salir de su colonia, iba en su vehículo y al cruzar la calle, sin tomar las medidas de precaución necesarias, no observó que estaba X persona y le pasó encima. Por los golpes ocasionados, ocasionó trauma encefálico y le dio muerte a la persona. Homicidio. Culposo. Bueno, está sujeto a una sanción. Lo que es lo objetivo y lo subjetivo, de ahí se encuadra. Esto es lo que están viendo, creo yo, ahorita en derecho penal, si no estoy mal. Ahorita están llevando penal 1, si no estoy mal, ¿no? O 2. Entonces ya están en la parte especial del derecho penal. Ya son los delitos en específico. Pero si no entraron a profundidad en la parte especial del código, en la primera parte, pues sí va a estar un poco perdidos porque tienen que saber la diferencia, por ejemplo, en lo que es un delito doloso, un delito culposo, el bien jurídico tutelado que se vulnera, si hay circunstancia atenuante o agravante. Pero eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿les parece? Muy bien. Ya sabemos que la Constitución es la norma de más alta jerarquía. A manera de contexto histórico, existen muchos tipos de constituciones, rígidas, flexibles, escritas, consuetudinarias, originaria y derivada, desarrollada y sumaria. En el caso de nuestra Constitución, es una Constitución desarrollada. Esta tiene, pues ustedes saben, la cantidad de artículos que mencionamos al inicio de la clase. Ejemplos de constituciones no desarrolladas, por ejemplo, la de Estados Unidos, con 7 artículos establecidos. Aquí viene a colación aquel término que utilizamos en su momento, lo que es jurisdicción y competencia. Como es muy importante dentro de este tema, amigos, ¿qué es la jurisdicción y qué es la competencia? Jurisdicción es la facultad, la potestad que tiene el Estado para juzgar. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué es competencia? El límite de la jurisdicción. Vamos a ver, Kiara. ¿Qué tipos de competencia existen? Competencia por razón de territorio, por razón de grado, por razón de la cuantía, por razón de turno, por razón de la materia. Excelente. Pongamos un ejemplo para que lo entendamos todos y que vayamos en la misma sintonía. Jurisdicción es el límite territorial para administrar una norma en específico. En este caso, la jurisdicción de nuestro ordenamiento jurídico es Guatemala para todo ciudadano guatemalteco y para todo ciudadano extranjero que se encuentre en el territorio. Resulta, aquí nos vamos a ir a un ejemplo en razón a la materia. Pensiones alimenticias. Yo soy originario de Huehuetenango y pues para efectos de este ejemplo vivo en Huehuetenango. Y tuve un hijo, que también mi pareja está en Huehuetenango, expareja. ¿Ante qué juzgado se tiene que interponer la demanda? Familiar. Juzgado de familia, dijo por ahí Rubén. Por razón del territorio le correspondería al juzgado de Huehuetenango. Ok, sí, yo estoy en Huehuetenango. Entonces, si vamos al ejemplo de que nos indicaba que ahora, si aplicamos la competencia en razón de territorio, tendríamos que interponer la demanda en el lugar donde estamos. En este caso sería Huehuetenango. En razón a la materia, será laboral, será civil, será familiar, será administrativa la naturaleza de la demanda. Por ahí, familiar. Por ahí lo dijo Rubén, juzgado de instancia de familia. Ok, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, Lick. Ok, continuemos. Siempre en el aspecto histórico, porque ya se nos está abordando el tema, el tiempo, han existido varios tipos de constitución.
Por ejemplo, la Constitución de la República Federal de Centroamérica, establecida en el año 1921, nunca cobró vigencia porque al final el mismo contexto histórico pues, nos dice que la guayaba cambió únicamente de dueño, pero no de forma. Entonces, cuando se separó pues, la República Federal de las Américas, pues iniciaron en la capitanía de la Federación Centroamericana las primeras ideas de tener una constitución que nunca llegó a florecer. A partir del año 1985 tenemos ya la última constitución vigente que al final es una de las constituciones mejor desarrolladas a nivel mundial. El problema es que muchas veces no se respeta lo establecido en la constitución. Entonces, sí está establecida que tiene derechos de muchas generaciones y es muy importante dentro del desarrollo histórico de nuestro país. Vean el siguiente tema. Vamos a entrar a lo que es civil. Y vean, no me estoy confundiendo de término, para que ustedes no me regañen por esto. Vamos a ver primero qué es el Código Civil. El primer Código Civil de la historia fue el Código de Napoleón, aunque hay partes históricas del derecho romano donde se estableció lo que es el código, donde se establecieron algunas instituciones como lo son el contrato, el derecho penal, etcétera, etcétera. Pero el Código Civil como tal es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado que regula las personas y la familia, los bienes de la propiedad, las obligaciones en general y los contratos en particular. A manera de datos históricos, han existido tres códigos en nuestro país y el último es el que data del año 1964. 1964, pero no sé si a ustedes les ha entrado curiosidad porque el Código Civil es un decreto ley. Pues es un decreto ley porque fue promulgado durante un gobierno de facto. Un gobierno de facto es aquel gobierno que fue tomado por la fuerza. En este caso fue el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. Pero también a manera de historia existieron otras leyes de tipo fáctico desarrolladas durante este gobierno, como lo son el Código Procesal Civil, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público. Pero ¿por qué subsisten hasta la actualidad si ya nuestra Constitución es del año 1985 y nuestro Código es del año 1964? Pregunta básica de todo privado. Pues esto lo encontramos y lo pueden anotar en su Código Civil en el artículo 4 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política de Guatemala, donde dice: el gobierno de la República, organizado de acuerdo con el Estatuto Fundamental de Gobierno y sus reformas, conservará sus funciones hasta que tome la posición la persona electa para el cargo de la presidencia. Y podemos tomar en consideración que todas las leyes que fueron establecidas en esa fecha, pues siguen vigentes hasta hoy en día. Y aquí hay una parte importantísima para todo estudiante de Derecho. Se nos ha enseñado que el derecho tiene muchas ramas. Y existen muchos criterios doctrinarios donde dicen, bueno, si es una rama, entonces ¿qué es un árbol? ¿Es un bejuco? ¿O qué es? Entonces, el tecnicismo moderno indica que en lugar de utilizar el término rama, lo que se sugiere es que se utilice el término área. Generalmente toda definición tiene dos partes, una parte genérica y una parte específica. La parte genérica siempre será igual, mientras que la parte específica va a depender del área de derecho que se esté estudiando, porque pues esta debe extraerse de la estructura del código que regula la materia en cuestión. Para tomar en consideración esto, yo necesito saber si ustedes tienen claro cuáles son las ramas del derecho que existen en la actualidad, o las áreas del derecho, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Son dos grandes áreas. ¿Cuáles son esas dos grandes áreas? Privado y público. Muy bien. Dentro del área pública, ¿qué áreas del derecho tendrían que estudiar ustedes? Penal. Constitucional, administrativo. Ok. Partiendo de que existen dos áreas de importancia del derecho, estas van a surgir atendiendo los fines en los cuales va a encaminarse un caso en concreto. Si el caso que se está llevando tiene que ver con injerencia del gobierno del Estado como ente superior,
pues va a ser un poder supra que va a resolver aspectos entre particulares. Pero si son aspectos que únicamente conciernen a particulares, pues únicamente será el derecho privado el que lo encauce. Para que ustedes lo tomen en consideración, las áreas del derecho civil son las siguientes. Vean, aquí las tengo. Permítanme. Para que las tomen en consideración. Derecho civil, derecho mercantil, internacional privado, marítimo, bancario, bursátil se encuentran dentro del derecho privado. Dentro del área del derecho público se encuentra el derecho militar, constitucional, penal, administrativo, procesal, internacional, financiero y aéreo. Algunas doctrinas establecen que existe un tercer derecho, que es el derecho social. Pero básicamente nuestro ordenamiento jurídico los incluye dentro del área del derecho público. Cuando ustedes se examinen de su examen técnico profesional en el área pública, les van a examinar de constitucional, administrativo, laboral y obviamente procesal, procesal laboral, constitucional, etcétera, etcétera. Y dentro del derecho privado se encuentra el derecho civil, también está el derecho mercantil y algunos se encausan al derecho notarial. Derivado de ello, esta página se las quiero compartir, se las voy a copiar y se las voy a copiar en el chat para que ustedes la tengan, para que no tengan necesidad de copiarla y la puedan ver con tranquilidad más adelante. Y para ir finalizando, si nosotros vamos con estas ideas generales, veremos que si ustedes siguen la misma estructura en todas sus definiciones, van a poder definir todas las ramas del derecho de la misma forma. Si ustedes se dieron cuenta, el área del derecho que vamos a ver es el derecho civil, la parte genérica. Esta definición, apréndanse de memoria. Es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan ¿qué? Si ustedes van a su Código Civil, en el índice, van a ver que el Código Civil tiene 5 libros, de las personas y de la familia, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, de la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y del derecho de obligaciones. ¿Cómo van a formar una definición general de esto? Van a hacer un match, van a hacer pues una definición propia que nos quedaría de la siguiente manera. Es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan a las personas y a la familia, primer libro, a los bienes de la propiedad y demás derechos reales, segundo libro, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y las obligaciones en general y los contratos en particular. Si nosotros nos vamos casando de esta misma forma, al tener automáticamente ustedes todo su código y ver la estructura del código, y ver los apartados, van a poder ir creando definiciones propias para cada rama, tanto para derecho civil, constitucional, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. ¿Qué les dejaría yo de reflexión para la próxima clase el próximo jueves? Les voy a preguntar definiciones de derecho procesal civil, de derecho laboral y de derecho penal. 3. Bastante sencillas. Para que ustedes las formulen, no las busquen. Formúlenlas en base a lo que yo les estoy compartiendo en este momento. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, idea, comentario por añadir? Si no, estaríamos finalizando. ¿Cuáles serían de procesal civil, penal? Pregunta. Serían definiciones, en el chat se los pongo. Derecho procesal civil, de derecho laboral y de derecho penal. Ya se los copié en el chat para que ustedes lo tengan. Bueno, gracias. Inténtenlo hacer ustedes. Esa es la mejor forma de estudiar el derecho. ¿Alguna duda? Ya tengo una pequeña duda, licenciado. Sí, Juan José. Para ponerme al día en todo lo que empezó desde el curso de Derecho Civil para hoy en día. Si quieres hablamos después, Juanjo, yo te llamo, porque esta es la segunda Gracias, clase. licenciado. Bueno. Ahí descansan, la pasan bien.
Nos miramos dentro de 8, primero Dios. La otra semana Igualmente, miramos civil. La otra semana miramos civil, la siguiente miramos penal y que Diosito me los ayude, ¿vieron? Ya de ustedes depende decir si les enseñamos o no. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, Lick. Buenas noches. Muy amable. Gracias por la invitación, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Licenciado, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick.